Saludos, mi gente. Este que te habla es Edward. Bienvenidos a Lucha Legítimamente. Hoy comenzamos con el prólogo de Apocalipsis. Repito, hoy comenzamos con el prólogo de Apocalipsis. Comenzamos de lleno en la exposición de las 7 iglesias, lo que tiene de contenido los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. A medida que ha pasado el tiempo, la iglesia ha dado un sinnúmero de interpretaciones de quiénes o qué son estas iglesias. Y hoy el enfoque va a ser el explicar y exponer o tratar de describir las 7 iglesias según las interpretaciones que se han dado a través de la historia. Las 7 iglesias son bien importantes porque son los destinatarios directos de la carta apocalíptica o la carta de Juan al Apocalipsis y describiendo las profecías y todo lo que se está llevando a cabo y lo que va a pasar de manera inminente y cómo estos eventos que van a pasar de manera inminente o de manera pronta van a afectar la relación entre Cristo y su iglesia, o sus iglesias en este caso. Vamos hoy primero a ver esta recapitulación histórica de Apocalipsis y vamos a empezar con las interpretaciones que se han dado de estas iglesias. Y vamos primero con la interpretación historicista, que sería Edades de las Iglesias. Y esta fue bien popular para la Reforma y posreforma. Y la interpretación historicista representa para ellos las 7 iglesias que representan las 7 etapas consecutivas de la historia de la iglesia. Cada iglesia corresponde a un periodo del siglo I hasta la segunda venida del Señor. Por lo usual, el ejemplo común es que Éfeso era la iglesia apostólica, o sea, la iglesia primitiva, que había una pureza inicial. Esmirna era la iglesia perseguida en Roma, que es luego del primer siglo. La iglesia de Pérgamo era la iglesia imperial, o sea, cuando Constantino permitió, legalizó e hizo la iglesia, la religión oficial del imperio. Tiatira representa la iglesia medieval, que prácticamente era cuando la iglesia se corrompió en términos políticos y sociales y tenía el control de lo que era el imperio en ese tiempo. Sardi representa la iglesia en la era de la Reforma, que había una vida parcial. Y esto es bien interesante porque esta interpretación le conviene solamente a los reformadores. Los reformadores están mirando hacia atrás y básicamente están poniendo las 7 iglesias como si fuesen periodos históricos. Pero es bien interesante que en la Reforma sí había una vida parcial luego de la corrupción. Como que, qué conveniente. Filadelfia, avivamientos misioneros. Esto sería los avivamientos que se dieron en el Nuevo Mundo. Y la Odisea es la iglesia moderna de ahora, que es tibia. Y el énfasis es que las iglesias representan de manera progresiva las etapas del cristianismo. Esta interpretación, pese a que es bien llamativa y es la que se ha dado por sentado en los últimos siglos, no es bíblica. No, no sé qué más decir. No es bíblica. De hecho, esta interpretación historicista es bien interesante porque la Reforma consideraba que la bestia o la ramera era la iglesia y el papado, que la bestia era el papa. Y se entiende porque en el contexto que la Reforma protestante se está desarrollando, pues ellos van a entenderle que la cabeza de la iglesia que está corrompida es el papa y etcétera, etcétera. Y ellos van a ver como que el papa es el anticristo y eso, que es bien interesante porque el anticristo no es una palabra que sale en Apocalipsis, o sea, se puede diferir, pero honestamente no trata ese tema. Entonces, esta interpretación historicista alegoriza las iglesias cuando Apocalipsis trata a estas iglesias como si fuesen iglesias que estaban en ese periodo del primer siglo, que eran destinatarios reales, y se hace difícil interpretar Apocalipsis con esto porque no toma en cuenta no solamente la realidad histórica de estas iglesias, sino la inminencia de los eventos. Como que hay una prisa de que estos eventos van a suceder. Lo que, de nuevo, es llamativa, pero no convence, y está la interpretación futurista, que mayormente es dispensacional, que es bien popular, el evangelicalismo moderno, especialmente en Estados Unidos. Y las iglesias fueron reales, pero también representan tipos de iglesias que existirán hasta el fin. O sea, estos también son historicistas, pero también adoptan el modelo como que, ok, las iglesias sí fueron reales, pero también representan etapas históricas. El énfasis es que hay una aplicación continua en términos de las condiciones de la iglesia. Hay una expectativa futura escatológica. O sea, los eventos escatológicos se ven en el futuro, o sea, no hay un cumplimiento en el pasado
de estas cosas que se mencionan en Apocalipsis y es bien común en círculos dispensacionalistas. Los dispensacionales ven la interpretación historicista como parte del reloj profético de Dios. Y para los que no saben qué es el dispensacionalismo, es que ellos consideran que el Israel moderno, cuando se fundó en el 1948, se cumplió la profecía de que todos los judíos iban a ser llevados a la tierra prometida y por lo tanto Dios había hecho todo eso y que el pueblo moderno de Israel es el pueblo de Dios. Y esto es, el dispensacionalismo es una interpretación escatológica eh, que es completamente ajena a, al- a la historia de la iglesia. O sea, tú le preguntabas a alguien sobre si Israel era el pueblo de Dios, o sea, el Estado moderno de Israel, o que si iba a haber un Estado geopolítico del pueblo de Dios, todas las eras de la iglesia te iban a decir que no. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres con eso? Entiendo el ver esta, lo llamativo que es esta interpretación futurista, porque es como que todos estos eventos magníficos y todo esto de que está hablando Apocalipsis se va a dar en el futuro. El problema es que empezamos a ver, el problema del futurismo es que toma las visiones de Apocalipsis y el simbolismo que tienen y las sacan de su contexto inmediato y es como que no, que lo que Juan estaba viendo era completamente futuro y todas esas visiones, esos son símbolos de cosas militares, de que los helicópteros son los ángeles y yo no sé qué más. El problema es que nadie que estaba leyendo esas cartas o que estaba leyendo Apocalipsis en el primer siglo iba a pensar en helicópteros. O sea, no había ni una concepción de alguien volando con maquinaria en la antigüedad, menos van a pensar que son helicópteros. Y tenemos que entender, y este es el punto, o sea, Juan fue el único que vio estas visiones. Juan fue el único que vio estas visiones. La iglesia no las vio. Asumamos que Juan vio helicópteros y todas estas cosas. Se me hace bien difícil que primero Juan pudiese describir que eran helicópteros y que lo más que pudo decir era como que, ok, estas cosas que están volando parecen ángeles o parecen dragones, qué sé yo, tienen ojos también. Segundo, aunque Juan hubiese visto todo eso y hubiese escrito la manera en que lo escribió, se me hace bien difícil pensar de que la iglesia del primer siglo, las iglesias que eran los destinatarios originales, iban a decir, oh, vienen helicópteros. O sea, ¿en qué eso le iba a ayudar en momentos donde el imperio romano los está persiguiendo y las sinagogas y el Sanedrín judío los están persiguiendo alrededor de todo el imperio? O sea, no hace sentido. No, no hace ningún tipo de sentido. Y por eso, pues, esta interpretación completamente futurista de Apocalipsis no hace sentido y pues, no hay un trasfondo bíblico para tú decir eso. La otra interpretación, que esta es la más común y esta es la más respetada, tengo que admitir que es la que muchos optan. Creo que Richard Bauckham la tiene, un sinnúmero de otros eruditos como N.T. Wright, creo que también se le puede considerar una persona idealista, o el mismo Justo González, pues que interpretan Apocalipsis, no desglosan por completo el contexto histórico, pero sí tratan Apocalipsis como si fuese una lucha entre el bien y el mal hasta el fin de los tiempos. Como que estos símbolos son cosas que van creciendo, o sea, como que van subiendo y van aumentando, pero es una lucha entre el bien y el mal. Es como que no se trata de un evento histórico per se, sino que se trata de que Cristo sigue reinando y la iglesia, pese a que va a pasar persecución y va a pasar mucha odisea al pasar de la historia con diferentes tipos de gobiernos que van a ser déspotas como el Imperio Romano y como los religiosos, pues siempre van a vencer, o sea, siempre va a haber esa lucha del bien y el mal. Y esta, esta interpretación idealista no está mal, yo creo que, y esta era la que yo sostenía en algún momento y respeto bastante a los que la tienen porque puedo ver el appeal, puedo ver lo llamativo que es. Y esta interpretación idealista, que es más simbólica y espiritual, era común en las teologías más literarias o reformadas modernas. O sea, ya más para este siglo. Las 7 iglesias, para los idealistas, representan condiciones espirituales universales de la iglesia en todo el tiempo. Ejemplo, Éfeso, pues sería una iglesia que perdió el primer amor, que es cierto. O sea, hay iglesias como Éfeso hoy en día y a través de la historia podemos es muy buena, o sea, la interpretación idealista es muy buena para sacar conclusiones o reflexiones teológicas de Apocalipsis. La Odisea, que iglesias que tienen tibieza espiritual, y Esmirna, que es una iglesia que sufre fielmente. O sea, son iglesias que están siendo perseguidas y que espiritualmente son como Esmirna.
El énfasis es que Apocalipsis es atemporal. Es decir, no tiene algo en el pasado, tampoco tiene algo en el futuro, sino que eh, es totalmente atemporal. No se enfoca en una cronología histórica como lo harían los historicistas o los futuristas. Principales problemas que yo tenía con el idealismo, y es que ignora el contexto histórico del siglo I. No del tanto, porque para ser honestos con la interpretación idealista, ellos no están negando de que Apocalipsis se escribió para dar aliento a la iglesia del primer siglo. Lo único que diría yo que yo difiero es que hay una evidencia interna que apunta a que estos eventos que está describiendo Apocalipsis de manera simbólica se dieron en la historia en algún momento y otros se van a llevar a cabo. Pero no es que ignora el contexto, pero lo tiene en poco, diría yo. Debilita lo inmediato que Apocalipsis está hablando. O sea, vengo pronto. Es como que hay una prontitud en los eventos que se están llevando a Apocalipsis y hay una urgencia en, en, en el libro y en otras partes del Nuevo Testamento que hablan de manera escatológica. Está enfocando en personas que estaban vivas en el tiempo de Jesús o durante la primera era de la iglesia. Entonces, debilita la inmediatez profética del Apocalipsis, también el idealismo, pese a que yo honro las interpretaciones idealistas. Yo puedo leer eh, un... Yo digo que si alguien quiere empezar a hablar de Apocalipsis, debe leerlo de manera idealista primero, porque puede que familiarice con los símbolos, porque los idealistas no ignoran los símbolos y las alusiones antiguo testamentarias que hace Apocalipsis. Es bastante certera. Pero reduces la profecía a simplemente principios espirituales generales, o sea, no va del tanto, como que no trata de manera directa los simbolismos y abre puertas a interpretaciones subjetivas, porque es como que todo es espiritual, todo es simbólico, todo es una lucha del bien y el mal, es como que trata Apocalipsis de manera superficial. Y yo creo que todo libro de la Biblia tiene un contexto histórico e inmediato el cual está tratando, no solamente Apocalipsis. Y el idealismo tiende a ignorar eso o tenerlo en poco. Entonces, otra cosa es que Apocalipsis está utilizando ilustraciones y alusiones al resto del Antiguo Testamento y de la escatología del Nuevo Testamento. So que el idealismo tiende a desconectar el libro de Apocalipsis con el cumplimiento histórico de toda la profecía bíblica. O sea, si esto fue un evento que no sucedió ahora, sino que no sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva, o que no sucedió en la generación de los primeros discípulos y de los apóstoles, pues es como que, pues, ¿de qué vale? Y muchas personas tratan de reconciliar esto, ¿no? Como que hay una profecía de doble cumplimiento o sea, ven la historia de manera cíclica. Y mientras que hay cosas que se repiten en la historia, los eventos históricos no se repiten con exactitud. Y la Biblia, cuando habla de eventos simbólicos o de eventos históricos de manera apocalíptica, tienden a tener un cierto tipo de relevancia inmediata en el contexto de la audiencia original. Y el idealismo no encapsula eso. El siguiente sería la interpretación preterista, que las cosas pasaron en el pasado, que valga la redundancia. Entonces, la historicista y futurista van a pasar en el futuro. La interpretación idealista es atemporal. La interpretación preterista es que los eventos de Apocalipsis están en el pasado. Y es histórico inmediata. Ahora, es muy usada en enfoques que la gente cree en teología de pacto, como este servidor, y algunos reformados, como este servidor. Y las cartas fueron dirigidas a iglesias reales del siglo I de Asia Menor, porque hay lugares geográficos de ese tiempo y hay como que un cierto, de nuevo, un sentido de inminencia, como que de prontitud a que estos eventos van a pasar y que nos tenemos que preparar. No estamos respetando el contexto histórico de Apocalipsis al decir de que estos eventos van a ser futuros, pero que hay que tener prisa con organizar nuestra vida. Es como que yo entiendo lo que quieren decir, pero las cartas, de nuevo, fueron dirigidas a iglesias reales del siglo I y se puede diferir del mismo texto, se puede extraer del texto. Y reflejan situaciones concretas bajo persecución y posiblemente bajo Nerón, mayormente Nerón. Creo que los preteristas todos están de acuerdo de que fue Nerón y Domiciano.
El caso de Domiciano es particular y no voy a entrar en detalles. Mayormente los preteristas creen que fue Nerón la bestia o el 666 porque la geometría hebrea es concordante con el nombre de Nerón. Y el mensaje principal era que Apocalipsis era de manera inminente, como he repetido 100 veces en el libro de Apocalipsis, en lo que estoy documentando y en lo que acabo de hablar, y era relevante para ellos, no para miles de años después, porque no sería justo para ellos el decir que los eventos van a pasar pronto y que los eventos solamente tienen que ver con 2000 años después. O sea, ¿qué esperanza le va a dar al creyente si esos eventos van a pasar 2000 años después y por qué ellos tienen que tener tanta prisa con reorganizar sus vidas? Unos pueden decir no, porque uno no sabe cuándo el Señor viene, y eso es cierto. Sin embargo, de nuevo, todos los libros de la Biblia apuntan a una audiencia en específico y a una situación en particular. Y Dios quiere traer aliento a personas que están sufriendo persecución en esos momentos de manera real y que conocían estos símbolos de manera clara. Para nosotros es difícil porque no somos personas del primer siglo ni somos personas de la antigüedad, tenemos una mente moderna, pero para ellos era normal ver estos símbolos y describir eventos históricos con simbolismo. Y el énfasis de la interpretación preterista es el contexto histórico original, el juicio cercano, que sería la caída de Jerusalén o juicios del siglo I, y la aplicación es secundaria para hoy. Ahí está el hiperpreterismo, que lo había mencionado en la introducción del libro y lo mencioné cuando estábamos hablando de Apocalipsis 1 del 9 al 16. Pueden buscarlo por ahí. So que aquí van a tener la introducción de Apocalipsis y aquí van a tener el, el- la reflexión de Apocalipsis 1, 9 al 16. Diría que hay también una interpretación mixta. Esta es la más común entre personas que están tratando de dilucidar este asunto. Muchos teólogos modernos combinan lo preterista con lo idealista, porque lo histórico real sería lo preterista y la aplicación espiritual de lo que está pasando sería idealista. Rechazan la lectura estrictamente futurista y cronológica, rígida, y el resultado es que las iglesias fueron reales, representativas y aplicables hoy. A mí me gusta esta interpretación mixta. Yo creo que puede armonizar algunas cosas que se ven futuras, pero que también son pasadas y de nuevo, la interpretación idealista es muy buena en sacarle aplicaciones espirituales. Yo creo que puedes hacer lo mismo si tienes una interpretación preterista sana, es decir, parcial o ortodoxa, que ve ciertos eventos de Apocalipsis del primer siglo, sería del capítulo 6 al 19, habla de un evento del pasado, que es la caída de Jerusalén y la consumación del nuevo pacto, y de Apocalipsis 20 al 22 serían los eventos futuros, sería el milenio, la era de la iglesia para los amileniales, y la segunda venida de Cristo y el juicio final ante el gran trono blanco como eventos futuros. Pero podemos transar el idealismo con el preterismo y no creo que haya ningún problema. El único problema que tendría algún preterista con la interpretación idealista sería los preteristas completos que dicen, no, todo fue en el primer siglo, pero de nuevo, ellos no, los preteristas completos como los futuristas y dispensacionalistas no están respetando lo que es inmediato y lo que es futuro. Lo que la misma Biblia o el mismo libro de Apocalipsis habla de lo que es inmediato para los destinatarios y el resultado futuro de esos eventos del primer siglo. Y la interpretación mixta es bastante completa. Yo creo que es rígida, yo creo que es sólida y trae relevancia y aplicación relevante a un evento que fue en el pasado, pero que tiene repercusiones en el presente y en el futuro. Eso es lo que yo puedo decir de esta interpretación mixta, que es la más común hoy. Pero, ¿qué realmente en este prólogo histórico, qué realmente está tratando Juan de hacer con estas historias o estas iglesias del siglo I que son los destinatarios de Apocalipsis? Según el doctor David Shilton, que él hizo una gran observación en su comentario del libro Apocalipsis. Shilton argumenta que las iglesias sí representan o simbolizan la historia, pero no del futuro, sino del pasado. ¿Qué pasado? El pasado del antiguo pacto. Y esto me estuvo bien interesante. Yo nunca lo había visto de esta manera. Yo creo que puede ayudarnos a verlo como que la iglesia es la representación de la historia del antiguo pacto en las iglesias del nuevo pacto. Que podemos apreciar un eco a lo que Dios hizo con el pueblo del pacto desde Génesis hasta los evangelios. Y, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso apunta a la creación, porque Cristo se ve como el creador que sostiene el universo en Éfeso cuando se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso y camina entre los candelabros
para evaluarlos, así como Dios caminó entre medio del Edén para juzgar a Adán y a Eva o caminar con Adán y Eva, como lo vemos en Apocalipsis 2:1 y Génesis 3:8. El ángel, el pastor o presbítero de la iglesia, siendo elogiado por cuidar la iglesia del enemigo, como Adán había sido ordenado a cuidar del Edén y a su esposa del enemigo. Génesis 2:15. Pero como Adán y Eva, esta iglesia estaba fallando en amar a Dios primero. Y Cristo le advierte a la iglesia, destierro por su caída, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva por haber quebrantado el pacto y no amar a Dios primero. So, advierte quitar o cerrar la iglesia. Pero es bien interesante porque al que venciere le dará a comer del árbol de la vida que está preparado en el medio del Edén. O sea que eh, a todo el que venza de Éfeso, Dios le va a dar de comer del árbol de la vida que está en el medio del Edén, que fue lo que se le prometió a Adán y a Eva que comieran cuando estaban cuidando el Edén. Esmirna, que es la iglesia que le sigue, la iglesia de Esmirna es exhortada con alusiones de la era patriarcal, de la era de Abraham, Isaac, Jacob y José, porque Cristo se presenta como el que estuvo muerto y volvió a la vida, similar a Isaac y al acto redentor de Génesis 22, 1 al 14, que Hebreos 11, 17 al 19 habla de que la manera en que Abraham decidió sacrificar a su hijo era porque él sabía que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. También similar a José, que sus hermanos lo tuvieron por muerto, pero en realidad estaba vivo, como vemos en Génesis 50:20. O sea, los hermanos lo vendieron a esclavitud y lo dieron por muerto. O sea, se olvidaron de él y cuando ellos ven que José no solamente está vivo, sino que está gobernando Egipto y los salva, suena a un tipo de Cristo. Los creyentes estaban perseguidos por sus hermanos, la sinagoga de Satanás o los falsos judíos o falsos herederos, así como Ismael estaba persiguiendo a Isaac, así como los hermanos de José estaban persiguiendo y acosando a José. Como José serían encarcelados, o sea, Dios les dice, van a ser encarcelados, pero van a ser bendecidos y coronados por el rey, como le pasó a José. Entonces, como Aarón también, y la imagen gloriosa del sacerdocio, que Aarón es redimido y coronado luego de salir de Egipto por vencer las plagas, como Éxodo 28, 36 al 28, 36 al 38 te está diciendo. Entonces, Pérgamo representa la historia de Israel en el desierto. O sea, Juan utiliza términos familiares a la estancia de Israel en el desierto para exhortar a la iglesia de Pérgamo. Entonces, el desierto es como un lugar que reina Satanás. Siempre ha sido así. Según Levíticos 16:10, Deuteronomio 8:15, Mateo 4:1, cuando Jesús es tentado, y 12:43. Similar al lugar donde está el trono satánico en la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Y miren los enemigos de Pérgamo. Son llamados Balaam y Balac, que eran los enemigos del antiguo Israel en el desierto, que estaban tentando a Israel a que fornicaran no solamente con sus mujeres, sino que cometieran idolatría, que fornicaran de manera espiritual y física, según Números 22:31 y Números 24:7 al 8. Y al igual, es bien interesante porque el que se presenta es el ángel de Jehová y Finés. Cristo saca la espada para proteger a su pueblo. El ángel de Yahvé saca la espada para proteger a su pueblo y hacer que Balaam y Balac no maldigan al pueblo, según Números 22. Y es bien interesante porque al que venciere de la iglesia de Pérgamo se le promete maná escondido en el arca del pacto, de nuevo aludiendo al Éxodo, y una piedra blanca con el nombre nuevo inscrito en ella, como las perlas preciosas que tenía el sumo sacerdote en el éfod, que representaban las 12 tribus de Israel. De nuevo alude a Israel en el desierto. O sea, de nuevo vemos una historia, vemos y es que Dios es tremendo. O sea, ¿cómo tú puedes ver algo así en Apocalipsis? O sea, ¿cómo tú puedes... tienes que ser el mejor creador de cuentos y de historias para tú poder hacer algo tan hermoso como lo que Apocalipsis está presentando ahora. O sea, yo me quedo bruto. O sea, de lo hermoso y lo rico que es la historia bíblica. O sea, es como que todo se corresponde. Dicho eso, y cerrando ese paréntesis, Tiatira representa o alude a la historia de Israel antiguo con la monarquía. ¿Por qué? Porque el tono de exhortación a Tiatira está basado en el reino de Israel y del pacto davídico, porque Jesús se presenta como el Hijo de Dios, lo que el Mesías davídico iba a hacer en términos de su relación con Dios, como Dios le prometió a David. Y el enemigo de Tiatira
se llama Jezabel, quien llevó al pueblo de Israel a la idolatría y estaba casada con el rey de Israel. O sea, igual que Tiatira, o sea, tenía esta mujer que básicamente, espiritualmente hablando, estaba dejando que se acostara de manera espiritual con esta gente. Los que seguían a Jezabel en Tiatira estaban amenazados con ser tirados a la tribulación, al igual que Israel sufrió por seguir a Jezabel, y que ella y su descendencia fueron ejecutados. Como Primera de Reyes 17:1 narra la historia, y Santiago 15:17 al usar referencia, al igual que Segunda de Reyes 9:22 al 37, vemos la caída devastadora de Jezabel. Y la promesa es autoridad mesiánica, la autoridad que se le promete al Mesías, prometido a David. Sardis, por otro lado, representa a la era profética y a la apostasía de Israel. Y esta, tras que corresponde y va más o menos igual a la era monárquica de Israel, la era profética de apostasía de Israel ya era como que lo último de la monarquía, no solamente de Israel, sino de Judá. A Sardis se le exhorta como el pueblo de Israel fue exhortado durante el tiempo de los profetas y los reyes de Israel y Judá. ¿Por qué? Porque hay referencias al espíritu y a las 7 estrellas como imágenes proféticas durante el tiempo de la monarquía. O sea, toda esta literatura apocalíptica y esta imagen simbólica de las estrellas caer es de gobiernos cayendo a causa de la idolatría. Y el pueblo estaba vivo religiosamente, como Judá lo era, pero espiritualmente muerto, como Judá. Como la iglesia de Sardis tiene una reputación de que está viva, pero en realidad está espiritualmente muerta. Sardis se ve como el periodo profético monárquico apóstata, que se le exhorta a revivir y a revitalizar, a despertar espiritualmente lo que los profetas le estaban diciendo al pueblo, y que al remanente fiel, a los pocos que eran fieles de Sardis, preservar como el remanente del tiempo de la apostasía. O sea, el remanente que no dobló sus rodillas a Baal. Y había un remanente del pueblo de Dios en Sardis, al igual que el antiguo Israel durante este tiempo, que estaba siendo fiel en medio de los falsos profetas y las persecuciones que estos profetas estaban sufriendo. Y la advertencia de Sardis fue la misma que el pueblo de Judá recibió por medio de los profetas. Juicio inminente, si no te arrepientes, voy a destruir tu templo. Y eso fue lo que pasó. Y es bien curioso porque la caída del primer templo y del segundo templo cayó en el mismo mes y en la misma fecha. Yo creo que eso no es coincidencia. Filadelfia alude al periodo post-exílico, luego del exilio. Porque a Filadelfia se le dan exhortaciones que aluden a ese periodo. Ese periodo de Esdras, Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén, durante el exilio, las sinagogas tomaron importancia porque las sinagogas fueron creadas en el exilio porque como no había templo, los judíos querían seguir un cierto tipo de orden de culto en lo que esperaban regresar como se le prometió según el profeta Jeremías. O que los judíos crearon comunidades religiosas y crearon las sinagogas donde el enfoque era leer la Torá, orar, esperando a regresar a Jerusalén. Y aquí, pues muchas veces se le considera que estas fueron las tradiciones que los fariseos luego trajeron. Y muchos de ellos se quedaron en Babilonia cuando Dios le estaba diciendo que cuando Babilonia fuese a caer por el imperio medio persa, huyan. Hubo unos que no lo hicieron y otros que lo hicieron mucho después. Pero Filadelfia, como los judíos del posexilio, no tenían poder y se enfrentaron contra falsos judíos, similar a Esdras 4, Nehemías 4, 6. Y la advertencia y la exhortación es soportar la tribulación. Como los judíos sufrieron bajo el periodo intertestamentario, como sufrieron bajo Antíoco Epífanes en Daniel 8 y Daniel 11. Filadelfia básicamente es una representación del antiguo pueblo de Dios luego del exilio, y aquellos fieles, ¿verdad? Al que persevere de Filadelfia, como los judíos se esforzaron a reconstruir el templo de la ciudad cuando volvieron, porque Dios se lo mandó, a estos fieles de Sardis se les daría o se les haría columnas del nuevo templo y la nueva Jerusalén, es decir, de la iglesia ya consumada y de la nueva Jerusalén, la nueva creación que sería el estado eterno. A Filadelfia se le promete a que sigan construyendo la iglesia, sigan predicando el evangelio, sigan siendo fieles, porque ustedes van a ser el nuevo templo que Dios va a levantar o que Dios está levantando de adentro hacia afuera. Y eso fue lo que Dios le estuvo diciendo a los judíos de la era posexílica en lo que esperaban la llegada del Mesías. Por último, la Odisea representa a la iglesia o el pueblo del antiguo pacto en los últimos días, es decir, durante el tiempo de Jesús, del año 30 al 70 después de Cristo. Porque la iglesia de la Odisea reflejaba la condición espiritual del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Tenían una riqueza inmensa y poder cuando en verdad eran sepulcros blanqueados y controlados por un poder mayor. De nuevo, como
como los fariseos y los saduceos. O sea, miren si estaban controlados por otros, que el sacerdocio los tiempos de Jesús era un puesto político y no levítico. Y era un puesto vitalicio. Es decir, el hijo del sumo sacerdote previo era el que tomaba las riendas del sacerdocio luego de que el papá de él muriera. En el caso de Caifás, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, fue un puesto político que se le dio por medio del suegro. Y el suegro de él, Anás, fue puesto por el imperio romano, no por el sistema levítico. Eso que ya estaba completamente corrompido. La advertencia a la Odisea es expulsión de la tierra, que es una maldición levítica. Le dice a la Odisea, te voy a vomitar. Que eso es claramente una alusión a las maldiciones del pacto de Levítico 18, 24 al 28 y Levítico 21, 24. Pero a los vencedores de la Odisea se les ofrece la Eucaristía, que es el símbolo del nuevo pacto. Lo mismo que se le ofrecía a los discípulos cuando estaban con Cristo durante este tiempo y se le promete dominio con Cristo, según Efesios 1, 20 al 22 y 2 al 6, como también Apocalipsis 1 al 6. La Odisea son un eco de lo que el antiguo Israel era durante el tiempo de Jesús. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque voy a mostrar en pantalla un ejemplo, pero hasta el mensaje a la iglesia están estructurados como si fuesen un pacto para cada una de ellas. Dentro del prólogo de Apocalipsis, o sea, de recuento de la parte donde se le está hablando a las iglesias, vemos una recapitulación histórica en la exhortación de Jesús mismo le hace a las iglesias de Asia Menor. Y esto lo ve David Chilton en su libro. De nuevo, les recomiendo que lean Los días de venganza del doctor David Chilton. Yo creo que él falleció hace muchos años atrás, pero hizo una obra inmensa. Y está bien traducida por el libro que tengo, creo que Editorial Sinaí, si no mal recuerdo. Sí, Ediciones Sinaí. Días de venganza, una exposición del libro de Apocalipsis de David Chilton. Anuncio no pagado. Pero vemos una relación. En esto, de nuevo, las iglesias reflejan el tipo de relación que Dios tiene con nosotros. Porque Dios se está comunicando con ellos de manera personal y legal, según sus desafíos. O sea, no estamos viendo un juez solamente, estamos viendo un padre que está preocupado por estas iglesias. Porque dice constantemente, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Vemos una relación pactual entre Cristo y las iglesias. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque las iglesias son un reflejo de cómo Cristo se relaciona con cada uno de los siervos del reino. El conocer esta dinámica de pacto entre Cristo y la iglesia nos da una mejor comprensión a nosotros los creyentes de nuestra relación con Él. Y cada mensaje a cada iglesia será estructurado como un tratado de pacto, como el resto de la Biblia y los mismos libros que estamos estudiando de Apocalipsis. Porque miren, un ejemplo de Éfeso. El preámbulo es que Cristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas y camina entre los candelabros, que era la relación previa de Éfeso con Jesús. El prólogo es que él reconoce su obra, el trabajo y la perseverancia y han probado los falsos apóstoles, pero han dejado su primer alma, o sea, su situación actual en base a su situación o relación previa con Jesús. ¿Y cuáles son las estipulaciones? De nuevo, preámbulo, prólogo, estipulaciones, ética, recordar de dónde han caído, arrepentirse y volver a sus primeras obras. Y las sanciones de no cumplir esto es que Cristo quitará su candelero si no se arrepienten. Pero hay una sucesión de eventos. O sea, hay un resultado dependiendo de cómo ellos siguen ese pacto. Y es que el vencedor se le dará de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Les puedo poner en pantalla también el ejemplo de Esmirna, como también el de Pérgamo, el de Tiatira, el de Filadelfia, la Odisea. O sea, podemos ver que Cristo está intencionalmente envuelto en estas iglesias de manera pactual y de manera legal. Y Jesús, como el marido de la iglesia, fiel y verdadero, no va a permitir que estas iglesias caigan. Y les advierte como alguien que es celoso de su familia. Entonces, para concluir y reflexionar sobre este prólogo, sobre esta introducción de las iglesias, como podemos ver, Dios nos recuerda quién es Él en medio de nuestras situaciones particulares, como en el preámbulo y el prólogo de cada una de estas iglesias y de Apocalipsis. Y cada exhortación, vamos a ver que Jesús se presenta con títulos y símbolos que necesitamos escuchar. O sea, esto está brutal y lo vamos a ver más adelante, pero a mí me emociona mucho esto. Es como que Jesús se presenta ante nosotros con títulos que son relevantes a nuestra situación en particular. En el caso de la iglesia, Jesús se presenta como con títulos que la iglesia necesita escuchar para poder revitalizar o poder perseverar
esto nos puede servir de dirección y consuelo. O sea, la manera en que Jesús se nos presenta en ese momento en nuestra vida nos puede servir de consuelo en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas y tentaciones. Y en base a estos títulos o en base a la manera en que se presenta a nosotros, de manera bíblica, nos guía y nos dice a dónde ir y cuáles son las consecuencias, lo que serían las estipulaciones y sanciones, así como también nuestras promesas, o sea, las sucesiones. ¿Qué pasa cuando perseveramos en las promesas de Dios? Sabemos que Cristo es fiel. ¿Cuáles son los resultados de nosotros estar firmes en lo que Dios ya ha dicho y en lo que va a decir? Porque conocemos a Cristo, conocemos y sabemos muy bien la manera en que se nos presenta. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo Cristo se te ha presentado antes? ¿En qué parte de tu historia Cristo ha mostrado esa fidelidad? ¿Cómo puedes responder a la prueba en base a lo que Cristo te ha dicho de Él por medio de su Espíritu Santo? ¿Y cómo puedes moverte y qué promesas has guardado en tu corazón en momentos de prueba? O sea, ponte en los zapatos de las iglesias. Las iglesias son un reflejo colectivo de un individuo de reino. Repito, las iglesias son una representación colectiva de un individuo o un hijo de Dios dentro del reino. Yo creo que esta es la parte más reflexiva e independientemente de donde tú caigas, en la interpretación de Apocalipsis, la gente le encanta esta sección porque habla al corazón. Hay algo tan llamativo de las iglesias o del mensaje a las iglesias en Apocalipsis que resuena mucho. Porque muchas veces estamos como Éfeso, como también podemos estar como la Odisea, como también podemos estar como Esmirna. O sea, son bien, bien, bien intencionales. Y yo creo que eso es lo que debemos capturar y lo que quiero que ustedes se lleven como modo de introducción a las iglesias. Dicho eso, espero que esto les sea de edificación, les sea de enriquecimiento teológico y también espiritual. De nuevo, reflexionen cómo Cristo se te ha parecido según las circunstancias. Yo les aseguro que ustedes van a ver que los títulos que Jesús le ha dado en sus vidas o que el Espíritu Santo te ha dirigido o has escuchado una prédica, siempre van correspondientes a tu necesidad. El punto es que Cristo se te presenta en tu necesidad con lo que tú necesitas. Eso sería todo. Espero que esto enriquezca su lectura de Apocalipsis, si es que la están leyendo, si están siguiéndome. De no ser así, compártalo. Ustedes no saben si alguien está curioso. Hay gente, muchos no creyentes les gusta Apocalipsis por lo que ven y por lo que dicen, y siempre van a hacer preguntas de esta índole. Entiendo yo que esto puede ser un buen recurso o abrir una conversación para evangelizar a otras personas en base al interés o preguntas que tengan sobre esto. Pero el punto es que suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita para que reciban notificaciones del contenido que se está subiendo y compártanlo para poder expandir el reino, un argumento y una reflexión teológica a la vez. Eso sería todo. Se me cuidan.